Gracias por la invitación. Y bueno, en efecto, venimos a trabajar todo el tema de la ley de tutela, ya aprobada en primera discusión. Pasó por un proceso de consulta institucional y de expertos, expertas de todo el sistema de protección integral de niños, niñas, adolescentes. Y bueno, y finalmente, por supuesto, esperando ya ingresar a la segunda discusión, haber entregado el informe técnico respectivo y haber pasado por las consultas también por comunidades y sectores sociales interesados, como es el Movimiento Bolivariano de Familias y, por supuesto, el Ministerio Público, el IDENA, Instituto de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿De qué manera interactúa esta ley con otras leyes asociadas, por ejemplo, como la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y bueno, y los derechos consagrados en la Constitución Nacional? Bueno, lo primero, esta ley, que es la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya es una señorita de 23 años. Sí. Y la hemos manejado lo suficientemente para entender la necesidad de desarrollar algunos artículos, como en este caso el 397A, 397B, 397C y 397D. ¿Cómo se concreta en lo tangible esta ley y qué es la tutela? La tutela es nada más y nada menos que la responsabilidad de la crianza, el ejercicio de representación y, por último, la administración de bienes. Muchos niños y niñas, por la vía de los hechos, y adolescentes, por la vía de los hechos, están en familias sustitutas y esa situación habría que regularizarla para que se convierta en derecho. ¿Qué significa convertir una situación de hecho en derecho? Regularizar los principios del sistema de protección integral. Darle formalidad. Darle formalidad y mayor rigurosidad, pero desburocratizar y simplificar los procedimientos. De manera que esos 5 principios, que prioridad absoluta, niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, el libre desarrollo de la personalidad, el interés superior y, por supuesto, la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, se convierten en principios que deben ser tangibles. Si es prioridad absoluta, no puede haber obstáculos, ni burocracia, ni gestoría que alimente la corrupción para el ejercicio de ese interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, tenemos niños y niñas, como en muchas comunidades de nuestro país, en muchos pueblos de nuestro país, e inclusive no solo en las comunidades y en los barrios populares, también muchos de nosotros y nosotras venimos por familias por extensión. ¿Qué significa? Muchos y muchas son criados por una abuela, por ejemplo, o por un abuelo, o por el hermano mayor o la hermana mayor, inclusive, un tío o una tía. El otro, ¿qué dispara la tutela? Tú me decías, ¿qué significa eso? ¿Qué dispara la tutela? Puedo ser yo hija de una madre sola, por ejemplo, y ella fallece. Un progenitor o los 2 progenitores, la madre y el padre, fallece. ¿Quién cuida a ese niño por la vía regular que permita que la representación sea un ejercicio de derecho y que se le garantice todos estos principios? Por supuesto, entonces, la tutela. ¿Qué tiene de nuevo esta ley? Lo primero, que la tutela la trabaja el Código Civil, que tiene más de 80 años, donde hay 80 artículos referidos a eso. Y luego está esta ley LOPNA, que tiene 4 artículos, y esta propuesta de ley de tutela civil de niños, niñas y adolescentes desarrolla estos artículos. Por ejemplo, para ir a relaciones concretas. Sí, a la práctica. A la práctica. Esa abuela o abuelo o tío o tía que va a la escuela a representar un niño o una niña que tiene un vínculo en el entorno familiar, pero no es su representante legal. Correcto. Por ejemplo. Luego que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, pasa con mucha frecuencia. Común, claro. O por lo menos sacar una cédula o una cirugía de emergencia y hay que autorizarla. Y dice, bueno, pero usted no es el representante legal de ese niño. O inclusive la administración de algún bien, si fuese el caso. Entonces, ante la desaparición de un progenitor o una progenitora, en el caso del accidente de ambos, en el caso, por ejemplo, de los viajes por razones de trabajo o un proceso migratorio, cualquier circunstancia que pone a ese niño o a esa niña, por la vía de los hechos, al cuidado de otra persona, un tercero, una tercera. Y eso necesita, en función de ese niño y de esa niña, para que crezca en condiciones de igualdad, debe ser regularizado. El otro tema es que debe ser de carácter voluntario.
la diferencia de esta propuesta es que la tutela pasa a ser, no es un consejo de tutores, que son 7 personas que se tienen que poner de acuerdo para definir los destinos de un niño o una niña, a que ese tutor, donde nosotros perfilamos ya quién puede ser tutor o tutora y quién no puede ser tutor o tutora. Lo define la ley, quién no puede también. Esta ley, esta propuesta de ley que ya pasó de primera discusión, define este perfil, sustituye una instancia de 7 personas para una. Por supuesto, todo esto media a través de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. No es una cosa discrecional. El otro elemento, además de ser voluntaria para que sea amorosa, es que se oye al niño, la niña, al adolescente o la adolescente. Esto es muy importante porque si son sujetos de derecho, la plenos voz, de derecho además. Plenos de derecho además, recientemente, a lo mejor tú tienes más, seguro menos tiempo siendo adulto que yo, obviamente, pero lo que quiero decirte es que esa voz de ese niño o esa niña o ese adolescente o esa adolescente debe ser vinculante, debe ser escuchada. Claro. Y eso es la importancia que tiene. Decíamos en una entrevista recientemente que la primera ley amorosa que habla sobre el tema jurídico amoroso, como un ejercicio amoroso, es la LOGNA. Y esta propuesta de tutela también extiende ese concepto amoroso para decir que la tutela, para que sea amorosa, debe ser voluntaria. Desburocratizar es un proceso importantísimo, sin obviar, por supuesto, los tribunales especiales de protección de niños y adolescentes, pero simplificar el proceso para que ese niño o esa niña pueda sacar la cédula, para que ese niño o niña pueda, en condiciones de igualdad, tener relaciones en su mundo escolar y, por supuesto, entender que el Estado nunca va a dejar solo o sola a ese niño. Que pueda desenvolverse socialmente y que esos derechos que están garantizados no solo en la Constitución, a veces sino en la LOGNA, se convierte tan obstructivo que, bueno,